Así arranca un nuevo video de Caminando el Mundo. Yo soy Martín. Y yo soy Belu. Estamos en Belice, recorriendo este país ya hace como una semana. Sí, país número 17 en América para nosotros. Y ahora, como verán, estamos justo haciendo ruta. Nos estamos yendo de la zona sur, estuvimos por Plasencia, estuvimos por Hopkins. Estuvimos en el Parque Nacional Boca Huina, que se lo mostramos en el video anterior. Y hoy nos despertamos en Dangriga, capital de la cultura en Belice. Ese video lo grabamos exclusivamente para nuestros suscriptores del newsletter. En la descripción tienen todos los datos para sumarse al newsletter si es que lo desean, si quieren tener contenido exclusivo. Todos los meses les mandamos un resumen de las mejores fotos del viaje, un blogcito que armamos exclusivamente para quienes están suscritos y apoyan nuestro viaje. Hasta de hecho hoy nos paró la policía. Sí, y lo mostramos exclusivamente ahí. Así que bueno, si se suman igualmente se los vamos a estar enviando para que puedan verlo. Y lo que estamos haciendo ahora es ir desde Dangriga hasta Ciudad de Belice o Belize City. Son 2 horas de ruta. Y como no puede ser de otra forma, en nuestro paso por Belice está lloviendo. Ahora paró la tormenta que teníamos recién, quedó solo una llovizna, así venimos en la ruta. Esperemos que pase igual, ¿no? Que nos deje hacer un lindo recorrido por Belize City. Tenemos varios lugarcitos marcados en la ciudad que queremos conocer. Para los que no sepan, Belize City fue la primer capital que tuvo Belice hasta más o menos 1970. Belmopan ya se las mostramos. Pero la idea es adentrarnos en la ciudad más grande que tiene Belice y conocer un poco de la antigua capital. Así que esperamos que en estas 2 horas de ruta que tenemos pare la lluvia y podamos salir a recorrer. Y a ustedes los invitamos a vivir todo esto con nosotros. Hay algo que no logro acostumbrarme en las rutas de Belice. Primero que están muy buenas, como verán, por ejemplo, esta ruta, miren, es espectacular el estado, parece recién pintada, espectacular, pero no te cruzás un vehículo. O sea, no hay gente. Creo que habremos pasado 3 o 4 vehículos en media hora de ruta, no hay nadie, no se ven autos en el horizonte, nada. Acostumbrados a los países que veníamos visitando que estaban como superpoblados, es mucho el contraste, ¿no? Acá es como muy tranquilo. Sí, no vienen autos de frente, no van autos en el mismo sentido que nosotros. No pasas a nadie, nadie te pasa. No hay muchos pueblos tampoco en las rutas. Miren, a los costados hay de un lado una plantación, del otro bosque. Mirá para allá qué lindo el paisaje igual. Los paisajes son lindos, es todo muy verde. Pero es raro que no haya tanta gente, ¿no? Parece como un país con alma de pueblo. Sí, es verdad. Tiene menos de medio millón de habitantes y la verdad que se siente. Bueno, y acá nosotros vamos a tener que doblar a la derecha. Hacia Belize City. A la nueva y la ex. Así es, estamos en La Democracia, me parece que es este lugar, no estoy segura. Sí, La Democracia. Lo bueno es que todas las paradas de colectivo dicen el nombre del pueblo o la ciudad en la que estás. Sí, eso está bueno. Dicen la milla de la ruta. Mirá esta Shell, abandonada. Sí. O todavía no inaugurada, no sé cuál de las dos. O cerrada. Pero quería decir que lo que me llama la atención es que si bien Belice es un país de habla inglesa, me llama la atención que hay muchos lugares con nombres españoles, como La Democracia, no es de Democracy. No, es verdad, ahí está como mezclado. Sí, cuando entramos a Santa Elena, San Ignacio. Que tiene una mezcla cultural tan grande que lo hace interesante también. Sí, es verdad eso. Acá adelante hay control policial. Acá se divide también la ruta, nosotros tenemos que ir hacia la derecha. Sí, porque la otra ruta saltea en realidad a la entrada de la ciudad, o sea, podés irte del país sin entrar a Belize City. Y la curiosidad acá de los controles es que aunque no te paren tenés que parar porque está el stop ahí, es como en Estados Unidos. O sea, tenés el alto, vos tenés que frenar y ellos deciden si te controlan o no. Claro, te deben preguntar a dónde vas, ahora vamos a ver. Pero sí o sí tenés que parar, aunque no te hayan parado. Es algo que podemos contarles por experiencia propia. Hi.
doing? Hi. Everything good? Yes, What's in the back? it's a house. A house? A house. Where's a house? Motorhome. Here, a motorhome. Oh, nice. Yes, we are traveling around America. For real? Yes, How much does something like this cost? 12,000 12,000? approx. Without the Yes. house. That's nice. Without the house. Without the And house? we build the house inside. Oh, you guys built it yourself? Yes, in the Okay. pandemia. Okay, that's nice. Yes. Okay, you guys have a good day. Bueno, y Thank thank you. you. Nice meeting you. Bye. Esta vez no nos han controlado nada. Tenemos ahí pegado en el parabrisas desde que entramos el seguro que dice la fecha, pero esta vez no nos revisaron. No nos pidieron ningún papel, ningún documento. Antes de entrar a Belice nos habían dicho en varias ocasiones que la gente de Belice no era amable, que como que no trataban bien al turista, y por eso nos gusta viajar a nosotros a los lugares para conocer y llevarnos nuestra propia experiencia, porque qué comentario más errado, ¿no? La gente es extremadamente amable. Es más, me animaría a decir de los países en los que más amable es la gente. Te sentás a comer en un lugar, pasa un vecino y se sienta a hablar con vos. Te preguntan por vos, por el viaje que haces en el lugar. Son todos macanudos. Fíjense el policía riéndose con curiosidad. Todos muy amables. Nunca había visto un cementerio así en la calle, ¿no? Estamos entrando a la ciudad de Belice y lo primero que nos recibe es el cementerio. Pero tiene todo en la calle, o sea, no hay una cerca, nada que separe, digamos. Qué entrada rara a una ciudad. Sí, además de que está toda rota la calle. Lo que sí, fíjense que hay un clarito ahí en el cielo, se despejó un poco. Nos va a permitir recorrer, pero nada, me llama mucho la atención entrar por el medio del cementerio. Sí. Parece la entrada a un pueblo más que a una ciudad, ¿no? Como muy tranquila. No hemos agarrado colapsos de tráfico. Tampoco hemos visto grandes edificios. Todas construcciones bajas. Vamos a intentar llegar igual hasta el centro como más histórico. Cemetery Road. Sí, nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, nos vamos acercando, como decíamos, al centro histórico. Tenemos que encontrar primero dónde dejar a Blanquita, porque acá en la calle, como verán, no se puede, es muy angosta. No, vamos a ver si encontramos algún lugarcito para poder bajarnos a caminar un poco por la antigua capital de Belice. Tal vez algún estacionamiento. Además hay carteles que dicen no estacionar en ningún momento, al menos de la mano derecha. Acá mira, parece que de la izquierda sí está permitido. Mirá qué linda plaza. Sí, parece muy bonita. Lindo edificio también. Parece la zona céntrica esta. Sí. Oh. Muchos locales. Lo que me gusta de esta ciudad es que el tráfico es tan poquito que siempre para nosotros entrar con Blanquita a una gran ciudad es todo un tema, porque hay mucho tráfico, la gente está acelerada, se te mandan las motos por todos lados. Y acá es muy relajado. Muy tranqui. Dejamos a Blanquita por allá, justo enfrente hay seguridad. Acá estamos en una parte de la ciudad de Belice, como en la parte más turística, si no me equivoco. Y vinimos a conocer la Catedral San Juan, es esta que tenemos acá, toda hecha en piedra. En ladrillos que han sido traídos desde Inglaterra por el 1812, se terminó de construir para el 1820 y es el edificio más antiguo de Ciudad de Belice y es la iglesia anglicana más antigua de todo Centroamérica. Además de que es el único lugar fuera de Inglaterra donde han sido coronados reyes. Se coronaron 4 reyes en esta iglesia, así que es un lugar muy importante históricamente. Tiene todo construido un paseo alrededor que da toda la vuelta al templo. La verdad que está lindo, es muy distinto a otros templos. Al lado de justo una escuela. Y justo enfrente de la Catedral Anglicana tenemos otro lugar importante. Que es la antigua Casa de Gobierno
y la actual Casa de la Cultura de Ciudad de Belice. En este lugar funcionaba la Casa de Gobierno cuando la capital era la Ciudad de Belice. Cuando ocurre lo del huracán Haiti, que se muda la capital a Belmopán, en un principio este lugar queda como una sede para actos y una casa de huéspedes para recibir personalidades importantes, como por ejemplo la reina Isabel. En ese momento todavía Belice era Honduras británica, era colonia de Gran Bretaña, así que acá se ha hospedado la reina Isabel en alguno de sus viajes hacia estas tierras. Que de hecho la tenemos hoy en día en las monedas y billetes de Belice. ¿Querés que te muestre una moneda? A ver. Mirá, esta es la de $1 beliceño. Ahí está la reina Isabel. Dicen que ha usado uno de los barquitos que está ahí en el costado. Y acá se puede ver una parte de la casa, miren. Linda casa. Por allá atrás tenemos al Mar Caribe. La verdad que me está sorprendiendo esta ciudad. Por ahí porque no esperábamos mucho o porque no teníamos mucha información. Pero miren qué linda la arquitectura, muchas cosas en madera, se nota como antiguo. Por acá un hotel y restaurante. Este parece otro, mirá. Miren, el consulado de las Bahamas, qué hermosa casa que tienen. Ay, sí. Toda restauradita, además divina. Miren por allá atrás la iglesia, acá hay otra escuela, se nota como mucha más vida que en Belmopán al menos. Hay muchos más habitantes también, creo que tenía casi el doble, no sé si hay 50, 60.000 habitantes. Sí, mirá ese edificio todo con plantas. Miren, acá hay cargadores para autos eléctricos y seguimos recorriendo como parte del centro. Ahí dice reservado para la corte, debe ser la corte de Belice. Por ahí enfrente del parque que habíamos visto recién, que dijimos que era lindo. Está el árbol de Navidad porque recién pasó hace poquito la Navidad. Acá tenemos otra vista de la corte de Belice. Llaman la atención varias cosas. Fíjense ahí la escalera de hierro, el reloj de 4 caras. Este edificio del Tribunal Supremo fue construido en 1926, tiene casi 100 años y fue hecho con el mismo estilo que el edificio anterior, que se quemó en 1918. Tiene un estilo de Nueva Orleans y es muy llamativo, muy bonito. Y esto podríamos decir que es lo más parecido que hemos visto en Belice a un parque central. Hay bancos, gente tomando algo, pasando el rato, un espacio público amplio, edificios importantes en los alrededores, por ahí está la iglesia. Hasta hay un trencito, miren, para recorrer la ciudad, todos turistas obviamente, hasta con luces el arreglo. Tiene como tornasolados, están muy lindos la verdad. Acá tenemos el cartel de Belice, miren. Primer cartel también que vemos del país. De este lado está lo que venimos recorriendo. Acá en el medio tenemos al río. Es el río que desemboca en el mar. Por acá, bueno, varias embarcaciones, construcciones de madera. Y otra de las curiosidades que tiene la ciudad de Belice, que es este puente, que fíjense que ahí abajo tiene el sistema giratorio. Y actualmente es el único puente en todo el mundo que tiene el sistema giratorio y que todavía se hace a mano. Qué locura, ¿no? Yo creo que debe ser pesado. Sí, miren lo que es. Ahí con el zoom se ve un poquito del sistema que tiene abajo. Bueno, yo diría que vayamos a cruzarlo. Y hay que cruzarlo. Miren, por allá viene un señor con una carroza tirada a caballo. Parece para el turismo, aunque no se ve tanto turismo en la calle. No, son pocos los grupos de turistas que andan deambulando. Desde acá salen las navegaciones hacia la isla de Bonita, no me sale el nombre ahora, San Pedro. San Pedro y para el Cayo Colcar también. Y miren, ahí ya estamos cruzando el río por el puente. Y algo que es interesante de esta ciudad es cómo convive lo que está recién restaurado con edificios que por ahí no están tan bien mantenidos. Y en toda la ciudad se ve esa coexistencia como de lo nuevo y lo viejo, ¿no?
Sí, hay de todo un poco. Lo que sí se mantiene es que no son edificios altos. Acá justo salimos a la terminal marina donde salen los barcos hacia San Pedro y el Cayo Colker. Y algo que me gusta mucho de Belice es el estilo de construcción. Como verán, es totalmente diferente a otros países que hemos visitado. Este, por ejemplo, dice The Insurance Center. Mirá qué lindo. Yo creo que se nota la no influencia española. Claro, sí, como un cambio de paradigma total en la construcción. Claro, y sí la influencia británica. Y este es uno de los atractivos turísticos, que es el callejón Fort George. En teoría creo que hay como unos 18 artesanos que exponen y venden sus artesanías acá, así que vamos a chusmear. Parece un poco cerrado, ¿no? Algunos locales. Capaz que abre más tarde. Ah, puede ser. Estamos al mediodía. Fíjense, están todos los locales cerrados casi. Hay muy poquitos abiertos. Las artesanías en madera que venden son hermosas, la verdad. Miren lo que es esto. También venden muchos caracoles, imanes, de todo un poco, la verdad. Está muy bueno este mercado para llevarse un recuerdito. Miren, todas cosas de Belice. Hay billetes, bueno, de todo un poco. Acá se puede ver un poco la mezcla cultural de la que les hemos ido contando, los menonitas, Los criollos, los chinos, indios, los garífunas allá atrás. garífunas. Y es que, como les hemos ido contando, es un país poco poblado, pero con una variedad cultural increíble. Viven muchas comunidades acá en Belice. Y bueno, es algo que eso se aprecia a medida que uno va viajando por el país, ¿no? Acabamos de venir a una parte que se veía unos pelícanos, se veía una iguana enorme. Miren, quería ver y mostrarles a los pelícanos, ¿ven cómo están? Parecen durmiendo y apoyando la cabeza sobre el cuerpo. Miren qué loco. Acá encontramos también, miren, un cartel de Belice que justo atrás tiene el río, la salida del río al mar en realidad. En el medio del mar también fíjense que se ve un crucero. Este es un destino al que vienen los cruceros. También se ven muchos catamaranes que van y vienen de las islas. Ahí también tenemos un barquito de pescadores. Y enfrente hay todo un parquecito muy lindo, muy tranquilo. Acá la ciudad tiene todo construido, un malecón hermoso, miren, con vistas al mar. Se ven varias islas grandes en el medio con mucha vegetación. Por acá el agua muy marrón, estimo que porque está justo a la salida del río. Este sería un gran lugar para parar en motorhome acá en la ciudad, ¿no? Yo creo que sí. Estás como en el mejor lugar y con vistas increíbles. No sé si te dejarán, pero que está lindo, está lindo. Ahí dice Belice. Hay unos cañones por allá atrás, una estación de deporte. Ah, mira, este es el parque memorial. Me encantan las casas de madera que hay, todo alrededor de este parque. Por allá hay otra. Acá tenemos un pequeño obelisco, 1914-1918. Gracias. Bueno, paramos justo acá y decía Andreas Fast Food, así que dijimos vamos a comer algo rico, que estamos con hambre, cerca del mediodía. Y nos pedimos burritos, miren, estos dos son Great Dogs, que viene el burrito, bueno, no sé llevar mucho, pero tiene salchicha, queso, frijol, de todo un poco. Y estos dos son con queso sin salchicha. Y con pollo. Y con pollo. Vamos a compartir igual, me parece, ¿no? Sí, pues era uno y uno. No sé qué pesa este, ¿eh? Sí, están cargaditos y están calentitos además.
Dijimos que que ponga un poquito de picante, así que vamos a ver si lo toleramos. agarraste toda harina, me parece. Al tenerlo así se va para abajo el relleno. Pero ya llegó, ¿eh? ¿Vos que si llegás para este video o lo vamos cerrando? Está muy bueno, tiene frijoles, repollo, la salchicha. Cada burrito así vale más o menos $1.50 americano, un poquito menos. ¿Te gusta? Velo contenta. Vamos con el de pollo. ¿El picantito o picó? No, pero bien. Bien, bien. Le pedimos que pusiera poquito. Un picante rico, no era un picante. Ahí recién llegó el relleno de pollo. El problema es que queda el relleno como abajo de todo. Y a lo último se te cae el relleno por todos lados. Tiene buena pinta. Como pollito desmenuzado. Muy bueno. Si hay algo que nos pone contentos tanto a Belu como a mí, es comer bien y comer rico. Y eso es lo que pasó recién, ¿o no? Estaban buenísimos esos burritos. De verdad muy ricos, de los mejores que hemos comido. Panza llena, corazón contento. Ya estamos listos para seguir ruta. Vamos palpitando México de a poco, vamos acercándonos a la frontera de a poco. Así que la idea hoy es hacer un poco más de ruta y llegar hasta Orange Walk. Creo que es 1 hora y media de ruta, ¿no? Sí, y ahí hay un punto donde podemos pasar la noche, que ya son las 2 de la tarde, llegaremos como para las 4. Ya estamos cansados además de recorrer, que venimos haciendo ruta, así que vamos a descansar ahí. Y yo quiero decir antes de irnos que me encantó Belize City. Nos sorprendió, no esperábamos mucho, no teníamos muchas referencias, así que vinimos y nos sorprendió para bien. Muy, muy para bien. De las ciudades que más me gustó acá en Belice. Así que nos vamos a la ruta. Acá tenemos otro cementerio. Me parece loquísimo que estén como en plazas en medio así de la ciudad. Bueno, acá se usa mucho comprar la comida para llevártela. En la camioneta va un chico comiendo, seguramente un rice and beans. Yo como eso, sentado en un restaurante con la mano y ya me mancho todo. Con cubiertos. Con cubierto. Y este va arriba de la caja de una camioneta, arriba de la loma de burro y no se mancha. Yo no sé cómo hacen. La verdad que es todo una habilidad. Qué pedazo de río, mirá. Muy ancho. Tremendo. Cada vez que uno va lento en las rutas de Belice es porque hay un police checkpoint, un control policial. Por suerte esta vez no nos pararon. Para entrar y salir de la ciudad de Belice había. Sí. Y hoy temprano en la ruta también agarramos otro. 3 en un mismo día, Y primera vez que nos agarra. en una semana de estar haciendo ruta. Todos el mismo día, sí. Obviamente no nos íbamos a ir de Belice sin un buen diluvio rutero, ¿no, Belu? No, nos viene así que pasamos una nube con lluvia, una nube sin lluvia, una nube con lluvia, una sin lluvia. Sí, está muy, muy inestable el tiempo. Íbamos a parar, como les dijimos antes, en Orange Walk, que es uno de los pueblos que hay acá. Pero vamos a seguir un poquito más ruta, porque la verdad está tan feo el día que no se puede ni recorrer mucho. Así que vamos a seguir a la última parada que vamos a hacer en Belice antes de ir a la frontera, que es una ciudad que se llama Corozal. Y la verdad que fue un acierto haber venido a Belice. Nosotros desde Guatemala hicimos un pequeño desvío para venir a este país, para conocerlo, y de ahí hacer ruta hacia el norte y cruzar a México. Si no, podíamos ir directamente desde Guatemala a México. Pero creo que valió la pena. A mí al menos me gustó haber venido, conocer la gente de acá, la cultura, las comidas, los lugares. Es un país del que sabíamos muy poco. De hecho, buscar información para hacer turismo fue más complicado, fue más laborioso, porque había poca información en internet, hay poca información en internet, y lo poco que hay está casi todo en inglés. Así que encontrar los lugares, encontrar información, ver qué es lo que se puede realmente hacer, qué no, si uno necesita ir con tour, si podemos ir con nuestra camioneta, fue más trabajo, pero es de esos lugares en el que uno viene a vivir su experiencia
viene a descubrir las cosas por sus propios medios, digamos. Sí, y bueno, además lo más turístico que tiene este país es la isla de San Pedro, el Cayo Colker, que nosotros la verdad que en esta oportunidad elegimos no ir porque por como nos tocó el clima creo que no hubiera valido la pena. Ir obviamente no es barato, es costoso, así que me parece que va a ser esa cosita que nos quede pendiente para otra oportunidad que vengamos al país. Y lo mismo con algunos sitios arqueológicos maya que también hay. Que me estoy aguantando la risa porque dejó de llover y sigue andando a limpiar parabrisas. Qué cosa más gracia. Nada, eso, que también algunos sitios arqueológicos mayas nos quedaron pendientes. Por ejemplo, el de la Manay que pasamos recién, pero es un camino como de 40 kilómetros de ripio. Y por como llueve y todo, la verdad que no... como que no es el momento para ir. Volveremos en otra oportunidad para navegar hacia las islas, para descubrir un poco más de este país que tiene muchísima naturaleza. Y bueno, un poco fue una apuesta venir a Belice y salió bien. La verdad que sí, yo estoy muy contento. Así que veremos con qué más nos sorprende Belice. Por ahora la ruta viene muy tranquila, sin pendientes, sin mucho tráfico, con lluvia cada un ratito que nos va agarrando y no mucho más. Y en esta rotonda nosotros vamos a agarrar por este desvío, pero si salíamos por el otro, nos íbamos a la frontera directamente. Sí, decía Mexican Border. Igual van paralelas las rutas, ¿eh? Después se vuelven a unir. Ah, bueno. Todavía tenemos fruta y verdura para comer, así que hoy va a ser el día de comer mucha fruta y verdura. Para mañana poder cruzar sin nada. Miren acá, volvimos al mar. Hay todo una costanera de pasto por acá. Y estamos entrando ya a la ciudad de Corozal. Ahí tenemos el cartel de Corozal atrás de todo. Y acá dice, mira, Welcome to Corozal Town. Vamos a seguir por acá, por la costanera. Me gusta que en Belice todo parece ser tranquilo. Sí, sí, eso es verdad. Como un país que te inspira buena onda, relajación. Y en general, para parar a lo largo y ancho del país, ha sido muy tranquilo en todos lados. Siempre buena onda la gente, nunca tuvimos ningún problema. Así que fue lindo para viajar en motorhome. Hemos llegado ya a Corozal y acá justo estaban los chicos de Pancha que habían llegado un ratito. Así que vamos a salir a dar una vuelta, a caminar, son como las 4 de la tarde. Y miren, hay un cachorrito hermoso que nos está acompañando en el paseo. Por ahí atrás está la mamá, ahí, pobre con cara de cansada. Pero bueno, estacionamos, ahora les voy a mostrar después dónde, en un lugar muy lindo, en la playa. Ya el vecino nos dijo, todo bien, quédense ahí. Así que vamos a salir a caminar un poco y a recorrer las calles de Corozal y a estirar un poquito las piernas. Acá hemos llegado a la plaza o parque central. Es este de acá. Una ciudad bastante tranquila parece. Hay algún que otro puestito acá en la plaza. Todavía queda alguna decoración de Navidad. Por atrás hay un banco, verdulería, restaurantes. Miren, por acá hay una fuente, una torre con un reloj. Corozal fue fundado en 1849, pero la plaza principal hoy en día está hecha en honor a un grupo de médicos. Resulta que en 1961, cuando el huracán Haiti golpeó a la ciudad de Belice, el alcalde de Corozal tenía muy buenas relaciones con el gobierno mexicano, así que había armado un vuelo que venía con doctores y enfermeras desde México
para poner acá en la plaza una zona de atención, y el avión se estrelló, murieron todos los que estaban a bordo, así que en honor a ellos pusieron una placa en medio de la plaza junto a la fuente que fue donada por el gobierno de México a la ciudad de Belice. Con el huracán Haiti y con el traspaso de la capital hacia Belmopán, fue donada la fuente a Corozal y está ahora en el centro de la plaza. Es la fuente que les mostraba recién, que está por allá. La verdad que es una plaza sencillita pero linda. Y el reloj que tiene por allá, que no está marcando la hora correctamente en este momento, fue construido en 1987, es bastante nuevo. Bueno, bien. Es una ciudad como que le falta un poquito de mantenimiento, pero está bien. Está linda, la verdad que sí. Muy, muy tranquila. Mucha ciudad bonita, pero ya nos agarró hambre por acá. Tenemos que merendar, así que calentamos el agua para el mate y además aproveché para fijarme todo lo que nos queda de frutas y verduras. Nos quedan 3 zanahorias, 3 maduros, media cebolla y estos picantitos. De eso no puede cruzar nada, porque no se puede cruzar verduras, frutas, nada de la frontera. No, así que esto va a ser la cena de hoy, que me dijo Martu que va a ser como un arroz a la cubana. Medio un guiso, medio un arroz a la cubana vamos a hacer. Porque le va a tener que poner la cebolla, zanahoria y los maduros. Y yo aproveché una banana que ya encima estaba como pasadita y le puse una zanahoria chiquita. Y arriba tiene dulce de leche, me parece eso, ¿eh? Bueno, y sí, algo que no sea frutas y verdura tenía que tener para que sea una merienda. Y además para acompañar un poquito también el mate, ¿no? Así es. No sé la verdad cómo debe haber quedado. Yo tengo fe, siempre te salen ricas las cosas dulces. ¿Está bueno? Medio seco me quedó. Está muy rico. Tengo un dulce de leche que compré en Guatemala. No tiene mucho gusto a dulce de leche. Tiene como al final un sabor medio a chocolate y medio a café. Pero está rico. Pero quedó bien. Parece un danet hecho un poquito salsa. Sí, de hecho es nuestro postre. Lo comemos así a cucharadas. Mirando la serie. Tratamos de hacer unos pimientos picantes. Creo que es chile habanero que nos habían regalado. Pero salió mal. Ay, no. Los tiré en la olla con un poquito de... Ay, me arde toda la cara. Mucha. Los tiré en la olla con un poquito de aceite, como para, no sé, calentarlos. Dorarlos, pero empezó a largar como... Un olor muy fuerte, empezamos a toser los dos. A mí me empezó a arder acá arriba y no me di cuenta que los había tocado con la mano. Me acabo de rascar el ojo. No lo puedo abrir. ¡Qué aparato! No los vamos a comer. ¡Qué aparato! Ay, no. Dios. Espera, me voy a lavar las manos por las dudas. No sé con qué mano toqué. Ay, no. No sabes el ardor que tengo en los ojos. Ay, la pucha. Búscame en Google cómo se pasa. Ay, el ardor de esto. Ya está, tenés que esperar a que pase un toquecito de tiempo. No te toques más. Ay, no. Siento que me quema todo. O sea, desde acá, todo esto así. Ay, no, es un horror. ¡Qué aparato! Ay, vamos a entrar al país de los picantes. Esto recién empieza. Pensá que en México es... El habanero es como normal. Me arde todo acá. Tratá de no tocarte más la cara. Yo me lavé las manos. Ay, pero es como que se me va extendiendo todo el ardor. Ay, no, es horrible. No se lo deseo a nadie. Y esta es la versión que hizo Belu de arroz habanero. Miren, tenemos el arroz con zanahoria, cebollita caramelizada, un huevo frito, plátano maduro. Por acá ya vamos a poner la serie y después nos vamos a ir a dormir como se pueda. Ay, no. Me soné la nariz y ahora me arde todo esto acá. ¿Qué que me toco peor? Imagino a la gente riéndose del otro lado de lo que te pasó. Ay, no. De verdad que intento abrir este ojo. Ay, me arde mucho. Se ve que es muy fuerte igual, porque yo me toqué recién el labio, en la parte que también había tocado y me empezó a arder todo. Ahora, eso si lo comés, no sé, o sea, no me gustaría sentir todo este dolor que siento acá en la cara adentro mío. Pero capaz que lo hicimos mal, capaz que hay que cocinarlo de otra forma. Pero Mara, o sea, lo toqué nada más con la mano y... Y te tocaste el ojo, por las dudas. Me hice así, encima ni siquiera dentro del ojo, porque me hice como... No me voy a tocar de vuelta, pero me lo hice arriba, como que me rasqué en el párpado. Ay, Dios. Bueno, será hasta mañana. Hasta mañana.
Muy buenos días amigos, ayer me había quedado pendiente mostrarles el lugar en el que dormimos, que es ahí atrás. Llovió a la noche, pero bueno, miren, tenemos ahí atrás el mar de Belice, así que tuvimos una linda despedida. Pasamos una noche muy bonita, muy tranquila, fresquita, así que nada, estuvo muy bien. Acá tenemos al mar, así que mucho más no se puede pedir, la verdad. Por allá se ve parte de la ciudad. Ayer se acercó el señor de este puesto que les conté, que nos dijo que estábamos tranquilos acá, y nos dijo que como estamos ya casi en la frontera, acá la gente habla en español también, así que mejor para la comunicación. Y bueno, nosotros ya vamos a aprender a Blanquita y nos vamos a ir para la frontera con México. Ha sido un placer para nosotros conocer y recorrer Belice. Volveremos en otra oportunidad para conocer un poco más. Y si les gustó nuestro paso por el país, esperamos que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, que es gratis y a nosotros nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias de antemano y nos vemos en la próxima temporada y en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, ya en Norteamérica.